El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, 12:31, monotema, imposible evitarlo, obviamente. Fue, me parece, lo que despertó la atención de todo el mundo desde la muerte del Indio Solari, lo que fue ese proceso del velatorio. Vos sabés que fue mi hijo, hablaba ayer con él, ¿no? Había ido con unos amigos a las, 11 de la mañana, habían salido, eran las 4 de la tarde y seguían la cola. Y mi hijo se tuvo que ir de ahí, no llegó, había 15 cuadras por delante, ¿no? Y eso habla un poquito también del impacto, sobre todo para aquellos que no veían la dimensión del indio en esta sociedad. ¿Sabés qué pasó eso, no? Sí. Mucha gente que fue como a participar de eso, aunque no llegue. Estuvo un rato. Es parte un poco de sí. Lo que ha pasado siempre con el Indio Solari, lo que arrastra, lo que mueve, y ya el hecho de movilizarse es un hecho en sí, ¿no? Más allá de llegar, para decirlo si querés simbólicamente. Pero vamos a hablar un poquito del indio con Mariano del Mazo, a quien le agradezco especialmente. Mariano es periodista, escritor, autor del libro Los Redondos Fuimos Reyes, y decía, le agradezco especialmente porque sé que a quienes se han especializado o escrito durante tanto tiempo sobre rock nacional han sido muy demandados por estas horas, y yo sé que Mariano lo hinché un poquito el fin de semana, antes del fin de semana, y yo sé que estaba muy ocupado y por suerte ahora puede hablar un ratito con nosotros. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Sí, me va a ser un placer conversar con vos. Bueno, gracias por darnos un ratito. Yo sé que te ha llamado. Contame un poquito cómo fue tu experiencia con la muerte del indio, en tanto a los llamados de los colegas para que salgas al aire. Una locura, Diego, una locura. Ahora, viste, las comunicaciones hacen que cualquiera pueda acceder a tu WhatsApp y a tus redes. Entonces, se multiplican los medios de todo el país, medios alternativos, medios hegemónicos, de todo, y todos quieren, ¿no? De alguna manera, no me siento especialmente halagado porque soy periodista, muchas veces es simplemente llenar de contenido un programa que sí o sí tiene que versar sobre la actualidad. Así que una locura, y aparte, viste, nosotros somos lobos esteparios y no tenemos nadie que nos asista. No. Entonces, muchas veces uno quedará antipático, agrandado o lo que fuere, pero se hace imposible, porque la verdad que desde una FM muy chiquita hasta programas que quizás son de mucha llegada, pero que no te interesa participar porque sospechás que no va a ser algo grato. Viste, mucha locura. Igual. Sí, y te agrego algo más que vos no lo vas a decir por decoro, que no es rentable, no es pago esto, ¿no? Claro. Salís de buena onda, de colega para contar algo, ¿no? Pero estás haciendo un laburo, en definitiva. Alguien puede decir, se va a vender más el libro. Bueno, ojalá, pero de todos modos, Diego, hablar con gente interesante me gusta, y además cuando uno conversa con alguien interesante siempre, le sirve para afilar el discurso y para ordenar algunos pensamientos. Y desde que me enteré que murió el indio, que aparte me enteré en el subte yendo a grabar mi programa de radio, cosa que me provocó un descalabro. En el medio cumplía años, todo mal, ¿viste? ¿Sos del equipo de los geminianos, entonces? Sí, totalmente. Bueno. Y la verdad que esa, la que dijo bueno es Verónica, que es, pero no la puedo definir, ¿no? No. ¿Pasa algo con los geminianos? No, para nada. Está todo bien con los geminianos. Sí, a Mariano hay que explicarle que a Verónica le decimos ácido muriático. Es el apodo que Feliz tiene. cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Mariano, a ver, para arrancar yo te pediría lo siguiente, ¿no? Contá quién es el indio, pero no para los que lo conocen, ni para todo el mundo que estuvo en el velatorio, que evidentemente lo atravesó de una manera muy particular, porque sabía perfectamente quién es y la incidencia que tiene en su vida cotidiana. Pero para aquella gente que estaba alejado, ¿no? Que muchos han mirado azorados lo que fue esta repercusión o esta enorme movida que ha tenido, tanto en Plaza de Mayo como en Villa Domínico, esta historia. Contale un poquito a esa gente quién es el indio. Bueno, voy a tratar de acercarme a una respuesta porque yo lo conocí, hice muchas entrevistas por suerte en situaciones ideales, entrevistas largas, muy largas, incluso algunas de 2-3 horas, en la época de los Redonditos sobre todo,
Después como solista le hice 2 en su casa de Parque del Loire, en su estudio. Para empezar, el Indio tenía un carácter muy complejo, un temperamento muy árido, muy sagaz, alguien claramente muy culto y muy inteligente, alguien que podía ser hiriente con algunos colegas, alguien que tenía siempre un pensamiento muy claro, muy nítido. Él siempre tuvo discursos. A su vez, yo creo que lo que ocurrió con el Indio es producto de un gran malentendido, que a veces pasa eso en la historia de la cultura popular. Yo creo que el Indio jamás pensó que iba a ser lo que finalmente se transformó y que lo puedo ver claramente en vida, ¿no? Más bien siempre tuvo un carácter de alguien retraído, de puertas adentro. Él hacía gala de que había tenido una larga etapa clandestina, sobre todo en la época del 74 y el fin de dictadura, 81 por ahí, y decía que él había aprendido a moverse en las sombras. De hecho, muchas veces se iba solo en invierno a Valeria del Mar. La familia tenía una suerte de hostal y él era como el sereno en invierno, e iba y se pasaba varios inviernos en Valeria del Mar en tiempos de mucha violencia política en Argentina. Se la pasaba tomando whisky y escribiendo canciones, entre otras cosas. Y había algo en torno a, digamos, este perfil que estás haciendo. Yo cuando me comuniqué la otra vez, la semana pasada con vos, me contaba un amigo que cuando se iba a hacer una entrevista, uno no iba a una casa, sino que te citaba en una estación de servicio cerca de la casa y te iba a buscar. ¿Hay algo de real en toda esa historia? ¿Es así? Bueno, yo la viví. Yo cuando lo hice, tengo una pequeña anécdota, si querés te la cuento. Dale. Cuando él presenta el primer disco solista, El Tesoro de los Inocentes, combinamos con un asistente de él para hacer una entrevista de tapa para el diario Clarín. En ese momento yo vivía en San Telmo y yo me acostaba muy tarde en esa época, y la entrevista era a las 10 de la mañana en su casa de Parque del Loire. Uh-huh. Y entonces lo que el asistente hacía era te esperaba en una Shell, porque la excusa era que no era sencillo llegar a la casa del Indio, porque Parque del Loire no es un barrio cerrado, pero sí es un barrio de quintas que no es tan sencillo, no hay esquinas, digamos, hay que conocer un poco. Uh-huh. Y ese era el tema. O sea, tenía algo medio, ¿no?, de misterioso el hecho de que un asistente te espere en una Shell y después vos seguir en tu auto al auto del asistente para llegar a la casa y que se abra un portón. Y yo me acuerdo que salí apurado porque me desperté medio tarde, y entonces agarré mi auto, que era un Senda, me acuerdo que se lo había comprado a mi viejo, y salí lo más rápido posible rumbo al acceso oeste. Y me olvidé la plata. Metí documentos, llaves, pero me olvidé plata. Entonces, el primer peaje, le digo al tipo del peaje, mirá, si querés te dejo el documento, el reloj, pero estoy apurado. Y no, te hago una nota y lo pagás a la vuelta. Segundo peaje igual. Yo no sabía que funcionaba eso, que era así. Cuando uno no podía pagar, te hacían una notita y después la pagabas. Entonces, nada, llego a la Shell, el asistente me lleva a la casa, hacemos la entrevista en su estudio, que era Luz Bola, le decía, que era una especie de mangrullo ahí en el medio de su casa, que era una suerte de casa de campo muy linda, no ostentosa, pero muy linda, la actual casa. Y cuando termina la entrevista, que el Indio hablaba hasta por los codos, quedabas con la cabeza, era muy lindo entrevistarlo, pero era un tipo intenso. Y le digo, Indio, ¿me podés prestar, no sé, plata de ahora, 5.000 pesos? Entonces se cagó de la risa y me dice, vení, acompáñame. Y entonces ahí es que ingreso a la casa de él, porque la entrevista había sido en el estudio, uh-huh. Y entro a la cocina y estaba Virginia, su esposa, y estaba su pequeño hijo Bruno, que era muy chico, con un slip, era verano, uh-huh. De Superman, saltando en un colchón.
Y el indio le dice a Virginia, ¿tenés 5.000 pesos para Clarín? Es muy bueno. Y se cagó de la risa, y bueno, cuando me fui, digo, bueno, te debo esta plata, bueno, ahí quedó como anécdota. Pero lo de la Shell me parece que era más operativo que otra cosa. Se manejaba de una manera muy especial. Por ejemplo, en las entrevistas que yo hice en la casa de Palermo, de Sky y Poli, en la época de los Redondos, ponele 1998, por ahí, el indio venía de su casa, que creo que en esa época él vivía en Ramos Mejía, venía con un auto y un chofer, porque él no manejaba. Y esas eran entrevistas con la negra Poli comprando empanadas y poniendo al servicio cualquier tipo de alcohol. Whisky, vino, fernet, lo que uno quería. Y siempre eran buenas marcas. Y era comer, beber, charlar, y quizás eran 2, 3, 4 horas. Una locura. Y bueno, después el indio se iba con su chofer a su casa. Uh-huh. Era así, ahora parece increíble, ¿no? Pero eran entrevistas en muy buenas condiciones. Te quiero preguntar, después me quiero un poquito a las letras, ¿no? Que también fue algo que muchos han señalado, ¿no? Que era un gran letrista. Pero a propósito un poquito de este mundo donde él se movía, están los haters, ¿no? En las redes por estas horas también, ¿no? Achacándole que era un millonario, que se alejaba de la gente y demás, ¿no? Un poco vos me estás poniendo en relación o en función de cómo él se movía, que tenía que ver con su forma de ser. Pero la idea del dinero y que era un tipo millonario alejado de la gente es una idea que los haters instalaron bastante en estas últimas horas. ¿Qué respuesta hay hacia eso? Para mí es un pensamiento muy chiquito. La pregunta que hay que hacerse es, ¿te ganaste la plata en buena ley, con tu talento? Uh-huh. Digamos, yo vengo escuchando este razonamiento desde que, no sé, con Mercedes Sosa, con cualquiera que tenía un pensamiento un poquito cuestionando el capitalismo, ya le dicen, pero sos millonario. Sí. Bueno, tienen que ser pobres, ¿no? Es como una obligación que sean pobres, además. Es una reverenda estupidez, realmente, ¿no? Ni siquiera me da comentarlo, porque me podés preguntar, ¿le gustaba la plata? Bueno, yo te puedo responder lo que yo creo, pero, digamos, acusar a alguien que tiene un pensamiento que cuestiona el estado de cosas, o que cuestiona las injusticias que tiene el sistema, correrlo por el lado de que tiene plata, me parece que la pregunta que hay que hacerse en estos tiempos de tantas denuncias por corrupción, no solo con el mileísmo, con otros gobiernos también, es la plata que se ganó. ¿Se la ganó en buena ley? Uh-huh. Yo estoy seguro que sí. Sí, me da la sensación, Mariano, que lo corren por su pensamiento, no por la plata, digamos, ¿no? Encuentran en la plata por ahí una razón para pegarle a un tipo que piensa distinto. Creo que va un poquito por ahí. Pero es como si tuviese que comer bofe y roast beef en vez de un bife de lomo. Bueno, vamos a lo importante. Contame un poco, porque me parece que ha tenido también, y quienes son cultores de los Redondos y del Indio, habla mucho de las letras, ¿no? Que no son letras sencillas, precisamente. No. Contame un poquito de eso, de esa vertiente o de ese costado que tiene o que ha tenido el Indio en este tiempo, ¿no? Porque vos me señalabas un tipo muy culto, muy leído, muy profundo. Sí, yo creo que el Indio es un poeta popular, y como poeta ha logrado que su lírica tenga una reverberancia curiosa, en el sentido que cada uno escucha en las letras del Indio lo que quiere escuchar, y sumando cada una de esas escuchas se transforma una especie de conmoción colectiva. Yo no sé cómo reverbera frases como violencia es mentir, es lujo, vulgaridad, me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle, vamos las bandas rajen del cielo, trepando radares militares, bueno, no sé, hay muchas frases. Me parece que cada uno siente en esas frases algo singular. No son letras que tengan un argumento lineal, son letras que disparan imágenes, son letras cargadas de una musicalidad en sí misma, más allá de la música, y eso creo que es una condición que tiene la poesía. El Indio
creo que es uno de los mejores letristas de la cultura rock. Yo no conozco otros letristas como el Indio, ni siquiera en otros idiomas. Es realmente, tiene una lírica trepidante, misteriosa, enigmática, que montado a la música de Los Redondos y a la actitud escénica y a la imaginería visual de Rocambole provocó una alquimia única que son Los Redondos. El Indio ha utilizado además en sus textos mucho lunfardo. El Indio hablaba en lunfardo y tiene como un léxico muy tanguero por momentos. Yo me acuerdo una vez en Mendoza, en uno de los conciertos, creo que fue 2014, no me acuerdo. Yo no fui, pero vi las imágenes en YouTube, y en un momento hacía mucho frío, él estaba ahí en Mendoza con esos gorros con orejeras tipo aviador. Sí. Y antes de empezar el concierto le dice al público, le dice: perdónenme, pero estoy con la gola a media asta. Con la gola a media asta. ¿Qué habrá entendido la gente? Los chicos. En vez de decir estoy disfónico, dijo estoy con la gola a media asta. Bueno, esa era un poco también la riqueza de su lenguaje. Tenía un lenguaje muy florido que también incorporaba muchas palabras de la tecnología, muchas palabras de la historieta, muchas palabras de la cultura popular. Me acuerdo un tema que es un tal Brigitte Bardot, muy misteriosa la letra, que hablaba de Caryl Chessman. Caryl Chessman que dice, lubrica tus branquias. Caryl Chessman fue un condenado a muerte que lo metieron en la cámara de gas y no moría, y entonces pasó a la historia como alguien que resistió muchísimo la muerte. Entonces incorporaba un montón de elementos de la cultura popular, sobre todo del siglo XX. Bueno, de hecho ha hablado, no sé, ha procesado el libro No Logo de Klein, ¿no? Con una frase, Nike es la cultura. Era una mirada muy alerta, muy atenta a las grandes cuestiones del hombre y la mujer, las angustias, la calle, libro y calle sería un poco su idea, y también lo que es la política, sobre todo la política internacional, ¿no? Desde aquel disco Octubre, que partía de unos bombardeos y la palabra Chernobyl, que recién había ocurrido. Siempre fue alguien que matizó elementos de la realidad para incorporarlos a una poética muy singular, muy propia. Sí. Alejandro Divia, si te saluda, ¿cómo te va? Dos temitas. Uno lo abriste vos recién, el tema de la política, que en los últimos tiempos se empieza a meter un poco más en esto de la situación nacional, si querés. Y la segunda pregunta va dirigida a qué queda del Indio, si hay material, si sabés si quedó material en proceso, porque él seguía trabajando. Lo segundo no lo sé. Puedo sospechar que sí, que dejó cosas grabadas, pero no lo sé. La verdad que no lo sé. Y lo primero, sí, bueno, él siempre tuvo una ideología más cercana al anarquismo, a una izquierda medio anarca, anti cualquier estructura partidaria. De hecho, hay un tema justamente del disco Octubre, que es el 86. En un momento que la política no era mala palabra, el 86 era como un cierto apogeo del gobierno de Alfonsín, y había como un interés por lo político que ya no hay. Y él tenía una frase que decía, sin un estandarte de mi parte, en una canción, y un poco de esa manera se desmarcaba de gran parte del rock que en ese momento estaba de una manera manifiesto o no apoyando al gobierno radical. Uh-huh. Bueno, y como tantos en el 2000, a partir del 2003 se interesó y apasionó y abrazó al kirchnerismo, sí. Sí, él decía que era, ¿no?, un músico peronista. En algún momento dijo eso. Yo creo haber visto un reportaje en tiempos de Los Redondos, donde, y te digo, allá lejos de hace tiempo, donde él se decía peronista. Peronista, ¿no? Creo que... Sí, bueno. Sí, yo te puedo asegurar que en la época que yo lo entrevistaba, yo hice una entrevista en el 84 para un taller de periodismo, y en aquel momento él se manifestaba bastante fuera de cualquier estructura, pero bueno, y no solo eso, en el libro nuestro que hicimos con Pablo Perantuono, contamos cuando él tuvo un acercamiento en La Plata siendo adolescente a ciertas charlas de Silo. Silo es aquel que después derivó del Partido Humanista,
y estaba buscando en un montón de... Pero sí, siempre estuvo más cerca, por supuesto, de una idea nacional y popular que de otra cosa. Te pregunto, Mariano, y te libero después, pero te pregunto, vos estabas en el subte cuando pasó esto. ¿Te pasó algo, te atravesó desde lo personal? ¿Te pasó además de que estabas yendo a tu trabajo y tenías que cambiar todo el programa que habías pensado? Que eso también nos pasa muchas veces, que somos, digamos, como muy pragmáticos en esas cosas, ¿no? Viste que a veces, me ha pasado muchas veces estar en familia y ver una situación bastante complicada en televisión y no te digo que lo festejo, digo, qué buena nota sería esto, ¿no? A veces uno piensa de esa manera, aunque el hecho puede ser hasta dramático. Pero en este caso, ¿qué te pasó en ese viaje en subte cuando te enteraste de la muerte del indio? Mira, la verdad que me conmovió mucho. Aún todavía siento una conmoción, ¿no? Como que no caí. Es cierto, ¿no? Que uno también piensa, voy a tener que escribir una nota, lo que va a hacer, no piensa también en su vida cotidiana laboral, pero no, me atravesó. Para mí es un personaje muy importante, a la altura de un Maradona para mí, personalmente. No, me atravesó, y también pienso en Charlie, ¿no? Cuando llegue el momento, digamos, me parece que es un lugar común ya decir que se está apagando el siglo XX, ¿no? No termina de apagarse del todo, pero lentamente todos nuestros héroes van cayendo. Y eso no deja de ser también desde un punto de vista existencial algo que te lleva a cierta melancolía, ¿no? Bueno. Sí, te dice también que uno es grande, ¿no? Claro. A mí me hubiese gustado leer qué opinaba del indio, de la actuación de Argentina en el Mundial. Son como puedo nombrarte así 10 personajes que yo los quiero, no sé, Dolina, Charlie, son parte de mi paisaje sentimental, y el indio estaba ahí muy, muy arriba. Por supuesto, ¿no? Con la lejanía que a veces te provoca la profesión, que uno ve las cosas de otra manera ya a cierta altura, en mi caso con la música, pero y aparte también me pareció muy, muy, muy hermoso todo lo que ocurrió con la despedida, lo que pasó con la gente, escuchar a la gente expresarse alrededor del indio, me pareció que al menos el indio, su muerte, si algo tiene de positivo, es que volvió a poner el micrófono en la gente. Yo creo que este momento del país es un momento en el cual se ha atacado mucho el tejido social, se lo ha bastardeado, y me parece que lo que vimos en estos días fue a la comunidad reaccionando de una manera muy, muy sensible ante la muerte de alguien muy importante, muy importante. Mariano, gracias por tu tiempo, tu sensibilidad, y con cierto atraso te digo feliz día al periodista y feliz cumpleaños. Bueno, gracias Diego, gracias a todos. Un abrazo grande. Mariano del Mazo, periodista y escritor, autor del libro junto a Pablo Perantuono, Los Redondos fuimos reyes. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.